Dios les bendiga, hermanos. Está en mi agüita, ¿no? Que esa batería me dejó exhausta. Ahora. Bueno, para empezar, me gustaría que cerremos nuestros ojos, que inclinemos nuestra cabeza en reverencia al Señor. Y me gustaría hacer una pequeña oración. Papá, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos alabarte, adorarte, Señor, en el culto. Te pedimos ahora, Espíritu de Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones, que tú aquietes nuestro espíritu, Señor, que seas tú redarguyendo, corrigiendo, instruyendo, Señor, a través de tu palabra, Señor, que yo pueda ser tan solo un vaso, Señor, en donde sea vertida tu palabra y, Señor, que tú a través de mí puedas glorificarte y exaltarte, Señor. Toma cada palabra, Señor, toma cada versículo aún, Señor, y que tú seas hablando a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy me he traído mi espada antigua. Es una multiversiones. Tengo aquí 4 versiones en una. Así que lo tengo ahí todo calculado. Súper vieja mi espadita, pero bueno, la amo. Y me gustaría empezar comentando algo que me sucedió a mí, hermanos. Esta prédica es para mí, pero se la voy a compartir. Así que si usted quiere tomar algo de ella, bien pueda. Si el Señor a través de lo que me sucedió a mí le enseña a usted, bienvenido sea. ¿Sí? No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que hay personas que son más fáciles de amar. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa mucho. No sé por qué. A lo mejor es por su forma de ser, por su forma de hablar, por el espíritu que viene a este lugar. Pero últimamente, hace varios meses, ha venido bastante gente y yo me he encontrado con esa situación en mi vida, que hay personas que aunque ya conocen el Evangelio, que ya conocen del Señor, que han estado en alguna iglesia, en sus países o lo que sea, y vienen a congregarse con nosotros, encuentro que hay personas que son fáciles de amar. Por ejemplo, Mariela con su familia cuando llegó, me acuerdo cuando vinieron, creo que fue un martes de oración y se quedaron hablando con el pastor hasta que no hubo más. Y yo decía, mira qué guay, una nueva familia vino. Y a través de este tiempo que ha estado aquí, no recuerdo cuánto llevan, pero ha sido fácil para mí amarla no solamente a ella, sino también a su familia. Mónica cuando llegó, hace mucho tiempo, Monicota con toda su familia, es verdad, así, con ese ambiente totalmente opuestos a Mariela, pero son personas que son fáciles de amar y todo fluye tranquilamente. Cuando empezaron a liderar, cuando empezaron a trabajar para el Señor, aun cuando habían cosas que hablar, cuando habían situaciones que necesitábamos como que no, por aquí no, por allá, no había ningún problema por hacerlas. Pero hay personas, hermanos, que yo confieso que no me son fáciles de amar. Y esas sí no las voy a mencionar. No son de esta iglesia. El pastor era uno de ellos. Pero hay personas que no son fáciles de amar. Saco el rollo. Pero no sé por qué. A lo mejor es porque mi carácter choca con el de ellos. A lo mejor es porque hacen cosas que yo no lo veo bien y que no me gustan. Por ejemplo, les gusta llamar la atención, les gusta mandar, qué sé yo. Puede ser porque ven con un espíritu diferente al que tenemos en este lugar. Puede ser porque, qué sé yo, han sido heridas, han sido lastimadas
y aún tienen esas cosas en su corazón que todavía no les permiten avanzar. Pero la verdad es que son personas a las que muchas veces intenté evitar. Hoy, ya les digo, esta palabra es para mí. Y yo aquí me voy a desnudar delante de vosotros. Mi alma, mi alma. Así que son personas que intentaba evitar. Personas que veía y yo, me van a esperar otro carril. Personas a las que escuchaba que lastimaban a otros y mi corazón se llenaba de ira, hermanos. He de confesarlo. Y el Señor la semana pasada y esta me estuvo hablando, estaba leyendo el libro de Romanos. ¿Quién ha leído Romanos? ¡Wow! Romanos. Y estaba también haciendo discipulado con las chicas con las que estoy. El Señor también me hablaba acerca de eso. Y Dios me enseñaba y me confrontó mucho con respecto a su palabra. Y me vi reflejada como en un espejo cuando leí la palabra. Y vino a mí una frase, una doble vida. Y ese es el título de la palabra que le quiero compartir hoy. Vamos a ir a Romanos 1:28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, aquí la palabra nos habla de personas que no conocen al Señor, que no glorificaron al Señor como Dios y que Dios los entregó a sus pasiones, etcétera, etcétera. Y como no aprobaron tener a Dios en cuenta, ellos los pasó a una mente reprobada. Y dice muchas cosas, vamos a seguir en el 29 al 31. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Acuérdense que estamos hablando de personas que no conocen al Señor, ¿vale? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y cuando yo leía esta palabra, el Señor me mostraba y me decía, tú tienes muchas cosas de eso. Y es que muchas de las cosas que hacen las personas sin conocer a Dios, podemos estarlas haciendo también nosotros los cristianos. En Gálatas 5:19-21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidios, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si usted se fija, hay muchas cosas que son la misma. Celos, envidias, es lo mismo. Lo mismo que hay en el mundo lo podemos tener también en nuestra vida. Y la práctica de este tipo de cosas nos aleja de Dios. Muchas veces estamos acostumbrados a vivir con estos pecadillos, porque los consideramos pecadillos pequeñitos que no son importantes. Pensamos que son insignificantes. Una mentirita piadosa,
como decían nuestros padres. Decimos mentiras, digo mentiras, me voy a dañar del... Digo mentiras cuando quiero conseguir algo. O medias verdades, que es lo mismo que una mentira. Somos muchas veces como los fariseos, que nos gusta que nos vean lo que estamos haciendo. Patri, hoy limpié los baños, hoy hice tal cosa en la iglesia que dolí. No necesito hacer eso. Nos subimos a tocar la batería, todo lo que da durísimo para que todo el mundo nos vea, todo el mundo me escuche, todo el mundo sepa que yo estoy ahí tocando. Y puede que haga muchas de estas cosas inconscientemente, ¿por qué no? Puede ser que yo lo esté haciendo conscientemente para llamar la atención, para que me vean, para que me den gloria a mí, o puede ser que las esté haciendo inconscientemente. Es más, cuando vemos que alguien las hace, los señalamos y los juzgamos. Es que tal persona hace eso. Es que tal persona hace lo otro. Pero cuando tú señalas con un dedo, 3 te están apuntando a ti mismo. Dice Romanos 2, del 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea que tú juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. También dice en Romanos 14:10, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Y el Señor me decía, no solamente lo estás haciendo, sino que están juzgando a otros que lo hacen. Y no solamente me dijo eso. En Romanos 2, 21 y 22 dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y sigue. Y el Señor me decía, tú que enseñas que no se ha de decir, mientes. Tú que enseñas a otros que no se ha de mentir, tú mientes. Tú que enseñas que no se ha de robar, tú robas. A lo mejor no robas físicamente, pero puedes estar robando el tiempo en tu trabajo. Puedes estar robando cuando estás, qué sé yo, por ejemplo, facturando más de lo que tendrías que facturar. Estás robando. Tú enseñas que no hay que robar, pero tú robas. Tú enseñas que debemos ser humildes, pero estás llena de explosiones de carácter. Muchas veces hasta aprovechando tu posición. Tú que enseñas a amar a los demás, los tratas con desprecio y con falta de respeto. Tú que estás acostumbrada a decir lo que se hace y lo que no se hace. Y no aceptas la opinión de los demás. Eres necia y orgullosa. Tú que enseñas a perdonar. Esto estaba enseñándolo yo justo en un discipulado. Perdonas y aceptas el perdón, porque pedir perdón no es solamente pedir perdón, sino también aceptar el perdón de otros. Más de una vez me ha sucedido, hermanos, que yo he ido a la persona a pedirle perdón con
o sin culpa, porque pedir perdón no depende de eso. Y me he encontrado con una pared de hierro, con una actitud de orgullo, con una actitud de arrogancia de parte de la otra persona. Y eso hace que tu corazón se cierre y diga, yo pidiéndole perdón y está lo que va y me suelta, o lo que va y me suelta. Y es así, en el mundo nos vamos a encontrar situaciones así, pero en la iglesia también podemos encontrarlas. Y yo le decía, Señor, entonces, ¿qué hago? Porque yo no siento amor. No siento amor hacia ese tipo de personas. Personas que me lastiman, personas que me hacen mal, que me ponen multas en el patinete cuando voy, aun cuando no tienen la razón. Mienten y te ponen la multa y tú dices, es injusto, pero no tienes forma de mostrarlo. ¿Cómo las puedes amar? En ese momento lo único que me sale es una maldición por mi boca. Pero gracias a Dios tengo hermanas que me dicen, lo que estás diciendo no está bien. Entonces ahora cada vez que veo un policía digo, Señor, bendícelo, bendícelo, Señor. Pero yo le decía al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no me sale. Yo no sé si a usted le sale, hermano, pero a mí no me nace. No me nace acercarme a esa persona y decirle, hola, ¿qué tal? Y darle un abrazo como tal vez se lo puedo dar a Abby o a otra persona. No me sale. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Finjo? Ya sé, voy a fingir. Eso le dije yo al Señor. Voy a fingir que amo a esa persona y me voy a acercar con una sonrisa. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Más abajito, en Romanos 12:9. No finjan amar a los demás. Para aquellos que dicen que el Señor no habla, no finjan amar a los demás. Aférrense a lo bueno. Pero no solo me dijo eso. En el 17 al 21 me siguió diciendo, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de venganza sobre su cabeza. Y esta me mató. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan al mal haciendo el bien. ¿Y sabe qué le dije yo al Señor? Señor, me parece espectacular, pero yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo, Señor. No puedo. No me siento como Pablo cuando decía el bien, yo quiero hacerlo, pero no me sale mal. Yo le decía la verdad, no puedo, Señor. No puedo porque muchas veces se me sale el orgullo. No puedo porque muchas veces se me sale la falta de amor. Muchas veces se me sale todo aquello que no quiero. Y yo le decía, Señor, no puedo. No puedo cambiar. No puedo dejar la ira, no puedo dejar la envidia, no puedo dejar la activez, no puedo dejar de juzgar, no puedo amar sin fingimiento.
Y yo le fui sincera al Señor. Le dije, Señor, no puedo. Y durante toda la semana el Señor me seguía hablando. Y yo meditaba al respecto y oraba. Decía, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque yo quiero agradarte. Pero ¿cómo hago? Y me dijo dos cosas que quiero compartirle hoy. La primera de ellas está en Romanos 6:6. Me dijo, ya no eres esclava del pecado. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Y más abajo en el 12 al 14 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y este último me lo recalco. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y eso fue lo primero que me dijo el Señor. Ya no eres esclavo de tu pecado. Ninguno de nosotros que hemos creído en Cristo, que nos hemos arrepentido, que le hemos pedido que sea nuestro Señor y nuestro Salvador, somos libres de esa naturaleza pecaminosa con la que nacimos por el pecado de Adán y Eva. Por ejemplo, pregúntese, un niño pequeño, ¿usted le enseña a mentir? No, pero él miente. Y tú le preguntas, ¿quién le enseñó? Si a mí no me ha visto mentir. Pues es porque esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y no solamente eso, sino que cuando no conocíamos al Señor, gloria a Dios por aquellos que nacieron en cuna cristiana, pero yo no nací en cuna cristiana. Y cuando yo pecaba, a mí me gustaba. Y no solamente me gustaba, sino que me alegraba cuando otros también lo hacían y compartía con ellos. Pero ya no más desde que hemos recibido a Cristo. Ahora nosotros ya no somos esclavos de esos. Somos libres de esas cadenas que nos arrastraban a pecar. Somos libres de no pecar. Pero le damos poder al pecado, hermano. Cuando pecamos, lo que hacemos es atarnos más. Por ejemplo, imagínese una persona que le gusta mentir. Hay muchos tipos de pecado, pero que le gusta mentir, que le gusta chismear, lo que sea, mentir. Ella dice una mentira y es como si un lazo la atara. Cuando dice otra mentira, otro lazo la ata. Cuando ella intenta soltarse de la mentira, le es difícil. No es imposible, pero le es difícil porque está acostumbrada a hacerlo o acostumbrado a hacerlo. Pues entre más mentiras haga, más lazos de ataduras van poniéndose alrededor de ella. Por eso es que hay cosas que aunque son muy sencillas para una persona, para otra persona es muy complicado dejarlo, porque su vida está atada a eso. Dice 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad, prometen libertad,
pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Si a mí me controla la ira, yo soy esclava de la ira, por voluntad mía, no porque el Señor no me haya hecho libre de eso. Si a mí me controla la envidia, es porque yo le he permitido que me controle. Podemos dejarnos dominar por el pecado, por la ira, por la envidia, por los celos, por las contiendas, por el orgullo, por la pornografía, por la fornicación. Y eso poco a poco nos va envolviendo. Y no solamente nos envuelve, sino que empieza a alejarnos de la cruz, a alejarnos del Señor. Y no sé si vuelvo y digo, si a usted le pasa, hermano, pero a mí me pasa que muchas veces leemos la palabra y ni siquiera nos vemos reflejada en ella. A mí me pasaba eso. Yo enseñaba acerca del perdón, yo enseñaba acerca de que no hay que airarse, pero yo lo estaba haciendo. Yo me estaba airando y no solamente eso, sino que por cualquier cosa. Si me atravesaba uno en el patinete y yo no le decía nada, gracias a Dios, no lo tengo la grosería, se me quitó hace muchos años, pero me llenaba de ira por dentro. Pero el Señor me decía eso, que no estamos obligados más a obedecer a este pecado. Dice Romanos 8, 12 y 13, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, pilas, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. No te engañes a ti misma, me decía el Señor. No te engañes a ti misma pensando que estas pequeñas zorras no van a dañar tu viña. No nos engañemos pensando que yo tengo poder sobre ese pecado y que yo cuando quiero lo dejo. Si es necesario, busquemos ayuda. Yo he estado en pozos muy profundos, hermano. El único problema de esos pozos es que duraron mucho tiempo porque yo no busqué ayuda de nadie. Yo quería salir yo sola. Y es muy, muy difícil. No finjamos el amor. No que tratemos mal a la otra persona, Pilas, no hay que tratar mal a nadie. Pero no finjamos el amor. Y yo seguí diciéndole al Señor, ok, Señor, tú me has hecho libre. Yo ya no soy esclava del pecado más. Yo puedo decidir, Señor, pero ¿cómo puedo no fingir amor? Señor, ¿cómo puedo no fingir paz? ¿Cómo no puedo no fingir gozo? ¿Cómo puedo no fingir paciencia? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo tenerlos de verdad? ¿Cómo puedo tener ese fruto completo en mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque yo intento, Señor, pero no me sale. Por más fuerza que yo haga, no me sale, Señor. No me sale solo. No me fluye solo el amor para todo el mundo. No me fluye. No me fluye la paciencia para todo el mundo. No me fluye. No me fluye, Señor. Y Él me dijo la segunda y última cosa. En Juan 5 del 1 a 5. Dice, Juan 15, perdón, del 1 al 5.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y decía dos cosas fundamentales que me impactaron. En el versículo 4 dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Yo estuve engañada muchos años de mi vida pensando que yo podía llevar fruto por mí misma. No podemos llevar fruto por nosotros mismos. No podemos tener paz por nosotros mismos. Y menos con el mundo tan loco que estamos viviendo. No podemos ser humildes por nosotros mismos. No podemos tener amor con todos por nosotros mismos. No podemos perdonar por nosotros mismos. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que no es por nosotros, es por permanecer en el Señor, permaneciendo en Él. Y dice el versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. No dice, haréis cosas buenas, haréis buenas obras. Dice, nada podéis hacer. Si no estamos en su presencia y no buscamos su palabra, cada día nos puede vencer el mal, porque no estamos permaneciendo en él. Si no buscamos cada día y su paciencia y su palabra, su presencia y su palabra, no tendremos paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. La intimidad diaria con Dios y con su palabra es la única que nos fortalece, la única que nos levanta, la única que apacigua nuestra ira, la única que nos llena, la única que nos sacia, la única que nos cambia. Y el Señor me decía, no sigas por ese camino. A mí, hermano, se lo estoy compartiendo. Porque tú piensas que vas bien, pero no es así. Tienes pequeñas zorras a las que estás alimentando y ya ni siquiera te estás dando cuenta de ellos. Así que el Señor me dijo esas dos cosas. Ya no eres esclava del pecado y tienes que permanecer aferrada a mí. Y por último, quería compartirles una reflexión para cerrar. ¿Quiénes conocen a Cristín de Clario? Aquí cantamos muchas canciones de Cristín de Clario. Cristín de Clario, si usted ve su testimonio, durante muchos años llevó una doble vida. Cantaba, alababa a Dios, la presencia de Dios se manifestaba increíblemente, pero ella iba a discotecas, se emborrachaba y hacía muchas cosas más. Si usted quiere verlo, puede ver su testimonio. ¿Quién conoce a Yashira Guidini, la que canta Si tu diestra me ha traído hasta aquí? Ella, cuando cantaba esta canción, tenía una doble vida. Puede verlo en su testimonio. Ella practicaba el lesbianismo y eso no impedía que la presencia de Dios se manifestara y que alcanzara éxito con esta canción. Pero ella decidió hacer un alto en su camino, igual que Cristín de Clario. Y cuando estaba en la cima con esta canción, si ustedes se fijan en las redes, ella desapareció por completo.
y no se volvió a saber de ella hasta hace algunos días, porque estaba en un proceso de liberación y de sanidad. Y no solamente ellos, también muchos predicadores. Y no con cosas grandes, con pecados grandes. Por ejemplo, escuché a un pastor que dijo que Dios lo confrontó porque en su pensamiento algunas veces desnudaba a cierta mujer. Algo que pensamos que simple. Yo con mi pensamiento, sí, con tu pensamiento. Estás alimentando eso y cada vez va a ser más constante y cada vez te vas a ir atando más. No es por un pecado grande, no es por una posición de liderazgo o de servicio, es porque es pecado y tenemos que llamarle pecado a lo que el Señor llama pecado. Examinémonos cada uno de nosotros. Hermanos, yo me examino, me sigo examinando y yo creo que me seguiré examinando todo el resto de mis días. Y pidámosle al Señor que nos muestre qué es aquello en lo que yo debo dejar, qué es aquello en lo que yo debo renunciar, tal vez a esa amistad que no nos hace bien, a ese pecado que nos está envolviendo y nos está envolviendo, esa conducta que nos envuelve y nos envuelve. Recuerden, ya no somos esclavos del pecado, ni de ese comportamiento de pecado. Somos libres para seguir al Señor, pero tenemos que permanecer. Cuando tenía más estas explosiones de rabia y cuando tenía más estas explosiones de orgullo, de mentira, todo lo que ustedes se puedan imaginar, era cuando más vulnerable estaba con el Señor, cuando menos había estado con el Señor. A lo mejor a la mañana salí rápido, a la noche llegué, empecé a orar y me quedé fundida porque estaba agotada. Y es allí cuando ese tipo de cosas empezaban a levantarse. Así que vivamos permaneciendo en la vida, en su palabra y en su presencia. Hermano, les comparto esto para que usted tome aquello bueno y deseche lo demás. Amén. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Si me permiten 5 minutitos, uno como pastor, yo soy más chico que muchos de ustedes. Soy más joven que muchos de ustedes. Y que otros no. Pero cuando uno acepta el llamado al pastorado, Dios pone una paternidad sobre uno y empieza a ver a las personas de una manera completamente diferente. Y yo hace muchos años que ya nos conocemos con Carolina, y es algo, uno sabe cuando alguien está predicando algo que preparó y cuando alguien está predicando una rema que Dios le dio. O sea, hay una diferencia muy grande. Y durante mucho tiempo los que me conocen y que me conocen de predicar de hace años, saben que yo soy mucho de predicar acerca de amar al hermano. Soy muy insistente con eso, ¿no? Y a veces me dicen, pastor, que usted predica mucho de amar al hermano y de amar al hermano. Y yo sabía también que Carolina estaba en un proceso, ella estaba buscando algo más de parte de Dios. A veces donde buscamos esas experiencias espirituales y no nos damos cuenta de que Dios nos está llamando a un rema, ¿no? Y esa parte yo la verdad que la celebro. He orado y oro por muchos de ustedes. Yo sé que Dios está haciendo procesos en muchos de ustedes. Y también le pido a Dios en la intimidad que Dios vaya revelando los propósitos que Dios tiene. Algunos de ustedes no saben ni siquiera el potencial que tienen en Dios.
Muchos de ustedes, Dios los quiere levantar de una manera tremenda. Y hoy celebro que Dios te haya dado este rema. Es un rema lo que te ha dado Dios. Y empieza una nueva vida espiritual para vos. Rema es una palabra, es una palabra de Dios revelada. O sea, uno puede hablar acerca del amor y repetirlo 50 millones de veces, pero hay un momento en la vida que ese mensaje cala dentro del espíritu y nos transforma, nos cambia la visión de una manera tremenda. Yo creo, Carolina, eso es lo que Dios, ¿no? Lo que Dios te ha dado con este mensaje. Te he escuchado muchas veces predicar acerca del amor, pero nunca como hoy. Y el mensaje era muy parecido. Y has hablado mucho acerca del amor muchas veces en los años que nos conocemos. Pero hoy ha sido tremendo. La verdad que hoy, qué mensajito de parte del Señor, ¿eh? Para todos. La verdad que para todos, un mensaje tremendo de parte de Dios. Pero celebro que haya sido este rema para vos. Y sé que viene una nueva Carolina con todas las pilas. Mira, te digo una cosa, Carolina, cuando Dios da un rema, lo da de una manera tan fuerte, tan intensa, que uno no vuelve a ser el mismo, y por lo que uno era conocido, es decir, por ejemplo, uno era conocido por tener prontos o lo que sea, Dios te transforma de tal manera que te vas a convertir en totalmente lo opuesto a lo que vos sentías que te pasaba, ¿no? Tranquila que es un proceso, no te preocupes, no te pienses que estos son 2 días, ya está, lo entendí, rema, aleluya, gloria a Dios. Los remas Dios a veces los mete para adentro, para adentro, para adentro. Y nos hace daño también, ¿sí? A veces nos hace daño. Pero sé que es algo muy fuerte de parte de Dios. Yo celebro de verdad este día, porque este día es muy especial. Para vos y para mí también, ¿eh? Vos sos más vieja que yo, pero aunque no lo parece, yo parezco más viejo, pero siempre son como pastores sentimos la paternidad espiritual y la verdad que celebramos cuando los hijos de la casa comienzan a dar pasos de fe y se encuentran con esos remas de parte de Dios que van marcando el camino. Así que, mi querido hermano, busca ese rema de parte de Dios para vos. Es esa palabra que Dios quiere marcar tu vida, cambiarte completamente. Búscala porque la puedes encontrar. Y a veces la encontrás sin buscarla. Estás buscando a Dios, a veces estás medio perdido, no sabes para dónde ir y de repente una palabra que se cruza por tu camino, que Dios te abre. ¿Cuántas veces habrás leído Romano? Miles de veces en tu vida, pero de repente la palabra salió, del texto salió, se te metió adentro, te empezó a envolver y lo entendiste. Dijiste, tengo que amar a ese desgraciado. Ahora lo entendí. Así que bueno, hermano, de verdad, tremenda palabra de parte del Señor. Sé que también mi esposa está preparando medio un mensaje, ¿no? Medio te lo robó, así que... El Señor habla y cómo habla. Ustedes entendieron que Dios habló hoy y muy claro, ¿verdad? Al pecado hay que llamarlo pecado. No tiene otro nombre. Cuando andamos en pecado, hermano, andamos en pecado, estamos en tiniebla, estamos engañando y estamos entristeciendo al Espíritu de Dios y no podemos, como hijos de luz, andar en tinieblas. Eso no puede ocurrir en nosotros. No es simplemente yo soy cristiano. Tu vida tiene que reflejar que eres luz y que eres un verdadero cristiano. Caro, te confirmo la palabra de Dios, la palabra que diste hoy. Yo el miércoles me fui a acostar un ratito a la siesta, no pude. Digo, Señor, me toca predicar este mes, no me toca el domingo, o sea, predicaste hoy, no me toca el domingo, me toca más adelante. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres este mes? ¿Qué quieres que comparta? ¿Qué nos quieres decir? Señor, empieza a moverte de otra manera, en algo sobrenatural, en algo que realmente sea para esta casa lo que necesitamos escuchar. Y vi un espejo. Y empezaste diciendo y hablando del espejo, ¿no? ¿Cómo era el título de tu prédica? Una doble vida. Vanessa, me mandaste el miércoles a la tarde
Me mandaste, o al mediodía. No, ¿quién eres? Se titula. Me mandó un podcast y lo empecé a escuchar, estoy más o menos por la mitad, no terminé. ¿Quién eres? Y habla de esta doble vida. Y cuando yo estaba con los ojos cerrados, vi un espejo y me vi a mí, me empezaron a venir un montón de cosas a la cabeza. Claro, a veces, bueno, no quiero contar porque el Señor ya me está dando el mensaje y lo voy a traer más adelante. Y recuerden, cuando me toque predicar voy a ser muy gráfica y voy a traer un espejo. Porque el Señor me mostraba que cuando nosotros nos miramos, bien podemos vernos bien o podemos vernos mal, pero vemos lo que está adelante. Uy, estoy despeinado, uy, tengo la ceja chueca, uy, me pinté un diente, tengo el diente rojo porque se me pasó el labial, o no sé, lo que ustedes quieran. Ajá, pero lo de adentro que no se ve. Tener una doble vida, decir que somos cristianos, pero vamos a bailar, tomamos, cada 2 por 3 quizás ¿no? Fumamos o tenemos amistades que nos llevan por distintos lados, cara a cara. No tener una doble vida, ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos de luz. Así que este mes, o bueno, no sé, lo que te habló el Señor, Caro, es de Dios y creo que vamos encaminando por ese lugar. Recuerden esta palabra porque es un sello para nuestras vidas y como hijos de Dios debemos vivir en luz y debemos vivir en santidad y no jugar. Tengamos cuidado con esto, no juguemos. Porque quizás al principio parece un juego, pero después se vuelve nuestra vida, es algo cotidiano que nosotros empezamos a hacer y es pecado. Cuidémonos. Amén. Bueno, oramos, mi querido hermano. Gracias, Padre, porque tu palabra nos habla, porque estamos buscando, Señor, ese rema para nuestras vidas. Esa palabra revelada que tú quieres traer a cada uno de nosotros, que nos muestres aquello, Señor, que tú quieres cambiar, porque sabemos que hay poder en tu palabra, que hay poder en tu nombre y que tú eres un Dios transformador. Te amamos, Jesús, te damos gracias por hablarnos, te damos gracias por estar con nosotros, por haberte podido alabar, cantarte, Señor, alabanzas, permitirnos y darnos el honor de poder darte gloria y darte culto a un Dios tan hermoso. Te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares, que estés con nosotros y que podamos, Señor, en estos días recibir este rema para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice a los jóvenes mañana, Señor, lo que vamos a hacer, Señor, el domingo en este lugar. Señor, te ruego que vengan almas que no te conocen y que puedan conocerte en este domingo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos, Dios los bendiga. Gracias por venir y por asistir esta tarde.